Esporádicamente, cada mes, cada 2 meses, iba yo y filmaba unos aspectos. La memoria audiovisual de estas construcciones representa un valioso documento histórico de gran utilidad para los estudiosos del tema. Esa transformación de tiempo y espacio que se lograba de esos 6 años en 10 minutos, conservando el ritmo y conservando que no brincaba de repente las tomas, ¿no? Y ya se veía que ya subía la cortina de la presa. Y después no usar el calendario, no, irse a gente en faena, en trabajo, y paulatinamente cómo va subiendo una cortina de una presa. Yo creo que esa función del cine documental, testimonial, es de un valor increíble y es un testimonio que yo lo guardo con mucho cariño. Pero como digo presas, digo carreteras, digo toda la infraestructura del país, la minería, grandes siderúrgicas, en fin. Hacia finales de la década de los 60, había conseguido entrevistar a grandes personalidades que ningún otro periodista lograra, ya fuera por su carisma o por su buena estrella. Demetrio Bilbatúa sabía cómo ganarse la empatía de personajes como Pablo Neruda y Pablo Casals, con quienes compartía su postura ante la defensa de la República Española, o el actor Anthony Quinn, que en repetidas ocasiones le manifestaba su orgullo de ser mexicano y haber nacido en plena revolución, anécdotas que quedaron registradas en el documental que realizó al actor. También sería en esta época cuando se separó de su hermano y empezó a forjar su propio camino. Se inició como productor en asociación con el periodista Agustín Barrios Gómez. Era un destacadísimo periodista que tenía mucho sentido de lo que era la noticia, y él me ofreció una sociedad. Uno de los primeros trabajos que realizó bajo Producciones Barrios Gómez Bilbatúa fue una serie de documentales con motivo de los Juegos Olímpicos del 68, y que los hizo acreedores a uno de los muchos premios que ganarían a futuro, además de marcar el inicio de Demetrio como realizador fílmico. Yo era camarógrafo de Barrios Gómez, y un día Miguel Alemán Velasco me ofreció una sociedad de entrar en una compañía que él iba a formar que se llamaba Telemundo, junto con Jacobo Zabludowski y con su primo Horacio Alemán, creo se llamaba, y entonces para mí era la gran posibilidad. Miguel Alemán era el hijo de un expresidente, era una gente talentosa que yo admiraba mucho, y le dije a Miguel, pues esta posibilidad que me das se me hace muy atractiva. ¿Y qué parte formo yo de la sociedad? Dice, no, un 25%. Y a mí me pareció fantástico, un 25% de una sociedad con Miguel Alemán. Le voy a Barrios Gómez y le digo, Agustín, me voy con Miguel porque me ofrece una sociedad. Y Barrios Gómez me dice, no, Demetrio, tú no te vas con nadie, tú te quedas aquí conmigo, y voy a hablar con Hernández Bravo, que era su socio, y le dice, bueno, pues vamos a nombrar socio a Bilbatúa con un 33 y un 33, y entonces Hernández Bravo dijo, no, de ninguna manera, ¿cómo este muchacho va a ganar lo mismo que yo en una sociedad? Y entonces Barrios Gómez, me acuerdo que drásticamente dijo, pues se termina aquí la sociedad con usted, y me asocio con Demetrio. Hicimos una sociedad que se llamó Producciones Barrios Gómez Bilbatúa, que duró 20 y tantos años con muchos éxitos, hasta que a Agustín se le ocurre ser embajador de México, y yo me quedé con la compañía ya solo, y la compañía siguió siendo muy, muy exitosa, la verdad. Una de las grandes personalidades por quien siempre tuvo gran admiración y respeto fue sin duda Luis Buñuel, quien llegó a México a mediados de la década de los 40. Bueno, don Luis Buñuel fue importante en mi carrera. Yo tuve en teoría del cine, tuve unos estudios que hice por correspondencia en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que mandaban unos fascículos en los años 50, en los 50. El fascículo me lo mandaban en castellano, me servía mucho porque yo no hablaba inglés, y eso me dio para reconfirmar más mis teorías con esos grandes de la cinematografía y que son fundamentales. Sergio Eisenstein en su película Corazado Potienkin, o en Que Viva México,
es un ejemplo de gramática visual con plasticidad, con una gran técnica del encuadre, pero dándole prioridad a lo que es el ritmo y la continuidad de contar una historia. Porque la finalidad de un documental es contar una historia en imágenes y que la palabra sea un complemento de las imágenes. Demetrio, mientras trabajaba como reportero en Cine al Día, buscó siempre acercarse al cineasta surrealista más importante de la época, pero no tuvo éxito. Sería a través de su hermano Ángel que se diera el acercamiento. Mi hermano Ángel, que era un hombre de relaciones públicas maravilloso, se hizo muy amigo de Luis Buñuel. Mi hermano era mayor que yo, me llevaba 9 años, y entonces él lo llevaba continuamente a mi casa en el Pedregal pues a una paella o a algo que a él le gustase estar con nosotros, y ahí él con Luis Alcoriza, que también iba, Janet Alcoriza, la mujer de Luis Buñuel, mi mujer, mi hermano Ángel, su señora y yo, nos reuníamos y con unos martinis empezábamos a hablar de cine, pero él, como buen surrealista, entendía el cine totalmente a la inversa que yo lo entendía. Él no le daba valor a las imágenes, él tenía un sentido de que el cine era eminentemente literario, y tenía razón, porque además él era un genio que iba más allá de adaptarse a contar una historia con imágenes. Él, como buen surrealista, como dije, junto con Breton, con Dalí y con esa escuela, hicieron una época que fue un parteaguas en la cultura del mundo. Al hablar yo con él, pues tenía que referirme a mi cine. Nunca lo logré convencer de que ese era lo que debía de prevalecer, pero me encantaba confrontar con él mis conocimientos, porque además me daban otra dimensión de las cosas que me pareció muy útil y muy significativo, porque él todo lo tomaba, que el cine no es que dijese que era un arte menor, pues él hizo grandes obras como Viridiana, en fin, hizo películas sensacionales, pero sí basadas en un guión, en una novela, en un guión literario. Es decir, no era el cine que yo hacía, era un cine totalmente diferente, que también yo lo reconozco, tiene un valor testimonial y unas características fantásticas. Lo que pasa es que no era mi tipo de cinematografía. Y él un día me dijo dice, bueno, usted tiene talento, Bilbatúa, pero usted lo pone al servicio del gobierno, y eso es lo más nefasto que puede haber. Y yo le contesté, mire, don Luis, yo lo pongo al servicio del gobierno para poder invitar a mi casa muy seguido a Luis Buñuel, que me llena de orgullo. Y entonces él ya entendió mi respuesta de que por qué teníamos ese tipo de confrontaciones, que a mí me sirvió mucho y que fue una etapa de mi vida. Durante el sexenio del presidente Díaz Ordaz, un incidente en el aeropuerto de Guatemala dio pauta a la naturalización de los hermanos Bilbatúa, y fue por mandato del mismo presidente que recibieron su nacionalidad como mexicanos. Entrada la década de los 70, la gran capacidad creativa de Demetrio Bilbatúa se vio desbordada con uno de los eventos más esperados por muchos mexicanos, el Mundial de Fútbol. Sobre el Campeonato Mundial de Fútbol que se celebra en México. Otro acontecimiento de gran trascendencia en su tiempo fue el Campeonato Mundial de Fútbol Soccer, México 1970. Nuestras cámaras recorrieron el mundo para llevar a cabo la máxima difusión del evento. El Brasil está dispuesto a ganar a Copa del Campeonato 70 en México. Queriendo ir más allá de lo que había presentado la televisión, Demetrio realizó el documental Aquí México, innovando por su originalidad y por el cual fue acreedor de muchos premios.
Estas tomas del balón en el Estadio Azteca corresponden al documental Aquí México, película oficial del campeonato que obtuvo reconocimientos en varios festivales cinematográficos en el extranjero. Yo trabajé mucho para gobierno, pero en función del acontecimiento en sí, también trabajé para iniciativa privada. Yo a iniciativa privada hice yo creo que un 30% de los documentales que he hecho son de la iniciativa privada. Lo maravilloso de todo esto, ¿por qué lo pude hacer? Porque me lo pagaban y me lo pagaban bien, y realmente eso me sirvió para tener esta cineteca que tengo en la actualidad. Con la llegada de Luis Echeverría a la presidencia de México, Demetrio Bilbatúa dejó de trabajar para esta. Sin embargo, los contratos no dejaron de llegar. Yo un día le dije a don Antonino Fernández, que era el presidente de Grupo Modelo, era la empresa cervecera, es la empresa cervecera más importante de México, quizá de una de las más importantes del mundo. Le dije, don Antonino, usted que presume de que su cerveza es pureza, ¿por qué no la equipara con la naturaleza? Que la naturaleza es la pureza. ¿Por qué no me deja ver bellezas de esta nación? Y entonces hicimos Agua Azul, Hierve el Agua, el desierto, las cascadas pétreas, en fin, una serie de secuencias que testimoniaron un país ante los ojos del televidente y de la persona que iba al cine. Impresionante. Demetrio Bilbatúa había logrado documentales cinematográficos que dibujan un México de bellezas insospechables y de una gran riqueza cultural, una herencia única. Mis ojos con los lagos espejos del cielo, mi orgullo son los valles que cubren mi suelo, y me abrazo a las montañas con amor y a sus pinos que se empinen junto al sol. Soy México, soy México, soy México. La década de los 80 había sido una etapa de mucho trabajo y de encuentros con un México que casi nadie conocía. Me fui integrando mucho a las etnias indígenas, convivía mucho con huicholes, con coras, con tepehuanos por toda la República, y eso me hizo sentir la importancia que tenía el ser humano como parte de contar una historia a través del documental. Territorio nacional, en un proceso iniciado en 1968, está siendo revaluado, examinado con un criterio científico y puesto al día a través de la operación más grande jamás emprendida en toda nuestra historia. ¿Y el arroyo que pasa aquí en la barranca esta, cómo se llama? Amayunaki. Amayunaki. Esto es. La sierra que se ve al fondo, ¿cómo se llama? Torta. Torota. Quiere decir Sierra del Toro, ¿verdad? Sierra de los Toros. O Sierra. La nueva y formidable visión de México, a través de los mapas más completos de su historia. Que yo no hice cine de ficción, pues porque me apasionó el cine documental. El cine documental era mi pasión, era una forma de conocer México, de filmar el Carnaval Chamula, la Semana Santa de los Coras, recorrer los paisajes más bellos de este país, que tiene unos desiertos por el Vizcaíno, por la sierra, por todas partes que recorrí el país, la selva también me apasionó mucho, todo el sur.